Hola a todos, en esta ocasión les voy a mostrar cómo pueden, con una base de datos de vendedores, pueden ordenar de mayor a menor, cómo pueden usar la fórmula de suma, cómo van a usar la fórmula contar, contar sí y sumar sí. Primero que todo les voy a mostrar cómo pueden ordenar las ventas de mayor a menor. Tenemos esta tabla en la que si nosotros colocamos filtro, vamos a poder ver cuántos vendedores tenemos. Si yo coloco filtro y me voy a filtro de elementos, aquí puedo ver que tengo 5 vendedores. Un dato muy importante es que estoy utilizando Excel en un iPad, no es en una computadora. Las fórmulas, al igual que en una computadora, también funcionan en un iPad, funcionan en una tablet, funcionan en la aplicación web y funcionan en la aplicación de escritorio. Lo que les voy a mostrar ahorita es funcional en cualquier dispositivo que les he mencionado, incluso en un teléfono. Bien, lo primero es, vamos a seleccionar el rango. El rango, como ya saben, es desde dónde inicia o desde qué celda inicia la tabla y en qué celda termina. Y esta celda es la G1, es donde inicia la tabla, y termina en la H33, que es donde termina nuestro rango. Para ordenar, lo que vamos a hacer es seleccionar y nos vamos a ir a donde dice orden personalizado. En el caso de las computadoras es más fácil porque solo le damos clic derecho y ahí nos aparece el ordenar. En un iPad no es así. Le damos ordenar por, seleccionamos acá en columna por qué queremos realizar el orden de la tabla. En este caso lo vamos a hacer por ventas de mayor a menor, así que tenemos que utilizar el orden descendente. Y le damos donde dice aplicar y listo. Aquí ya podemos ver que las ventas se nos han ordenado de mayor a menor. Y aquí tenemos el nombre del vendedor, que he utilizado nombres genéricos para no confundir mucho. El primer punto, que era ordenar, ya le podemos poner un chequecito, ordenando la tabla, y ya está. Ahora vamos con el segundo, que sería una suma. En una suma, lo que podríamos utilizar es el autosuma que tiene el Excel. Sin embargo, en este caso lo que quiero es que aprendan a hacer una suma con un rango específico y con una columna. Entonces, la primera es una suma con un rango específico. Para poder sacar una fórmula en Excel, siempre vamos a utilizar el igual o podríamos utilizar el símbolo más. En mi caso, estoy muy acostumbrado a utilizar igual, así que voy a utilizar igual. Voy a colocar el nombre de la función, que en este caso es suma. Le presiono la tecla Tab o la tecla de tabulación, o simplemente le doy doble clic a la suma. De esa manera yo ya puedo hacer la función suma. Aquí le doy doble clic o con un clic basta, y aquí lo que tengo que hacer es seleccionar el rango que quiero que me sume. En este caso lo puedo hacer de esta manera, presiono enter y ya pueden ver que se realizó la suma de los 175 ventas que están acá. Si lo selecciono, pueden observar aquí al lado derecho en la parte de abajo que la suma es realmente 175. Esta sería seleccionando un rango específico. Pero ¿qué pasa si yo selecciono la columna completa? También puedo hacer la suma. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo aquí incluyo más datos, no sé, voy a poner un ejemplo, el vendedor 5 hizo otra venta, entonces ya me lo va a agregar aquí al dato. No solamente se va a quedar con la primera selección específica que hicimos. Bien, en el siguiente, que es contar, yo quisiera contar cuántos vendedores hay. Le voy a colocar acá, primero que todo, un chequecito a la suma, porque ya la vimos. Ahora vamos a hacer la de contar. En contar nos vamos a movilizar de una manera diferente, porque quiero que aprendan a contar números o bueno, la cantidad de veces que se repite un número, pero también quiero que aprendan a contar la cantidad de veces que se repite un nombre. Ya lo vamos a ver, solo déjenme insertar una celda hacia abajo y aquí vamos a poner nombres y aquí vamos a poner ventas o números. Pueden ser números o ventas. Vamos a utilizar la fórmula contar y se van a dar cuenta que cambia en alguna manera. Porque cuando yo quiero contar números,
voy a utilizar la fórmula llamada contar, o cuando quiero contar ventas. Voy a poner acá números para no generar confusión. Igual contar. Y quiero contar cuántas veces aparece, cuántos números aparecen acá. Dice que 33. Veamos si eso es verdad. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. ¿Qué sucede si yo agrego un número más al final? Si me lo cuenta, porque en la fórmula yo utilicé toda la columna. Así que sí me lo va a contar. Ahora, si yo quisiera contar cuántos vendedores aparece acá y utilizo la fórmula contar, me va a dar un error. Eso pasa porque la fórmula contar solamente funciona para números. Pero para eso existe la fórmula contará. En la fórmula contará, nosotros podemos seleccionar la columna donde tenemos datos alfanuméricos o letras o nombres, y así sí nos va a contar la cantidad de veces que aparecen datos alfanuméricos. ¿Por qué aquí me contó 34 y en este 33? Resulta que el nombre o el encabezado de la columna también es un dato alfanumérico, por lo tanto lo tiene que sumar al contará. Esa sería la manera en la que podemos utilizar la fórmula contará. Así que, y contar. Otro chequecito. Y ahora vamos a la fórmula contar sí. ¿Qué sucede con la de contar sí? Vamos a necesitar un criterio. ¿Cuáles pueden ser los criterios? Como pueden ver en la tabla tenemos 5 vendedores. Vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, 4 y 5. Esos van a ser nuestros criterios para el contar sí. Vamos a utilizar la fórmula contar.sí, y lo que tenemos que hacer es seleccionar el rango que queremos que nos cuente, y vamos a seleccionar después del punto y coma un criterio que iría en esta celda. ¿Qué es lo que sucede? Ahorita me da 0 porque tengo a 0 el criterio, pero si yo utilizo un número de las ventas que ya tengo acá, en este caso voy a poner el 1, aquí me va a contar cuántas veces se repite las ventas que se han hecho solo con 1. Si pongo 2, me va a contar las veces que sale el número 2 en la columna H. Si pongo 3, me contaría cuántas veces sale el número 3. Si pongo 10, me va a contar cuántas veces sale el número 10, que en este caso es 1. Pero también le podemos dar un enfoque diferente al contar sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula contar.sí. Seleccionamos el rango donde aparecen los nombres de vendedores y vamos a seleccionar acá el criterio. ¿Qué vamos a hacer en esta celda? Vamos a colocar el nombre del vendedor 1. Eso nos va a servir para que nos pueda mostrar cuántas veces aparece el vendedor número 1, cuántas veces aparece el vendedor número 2, y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí, aprovechando que ya tengo los 5 nombres de los vendedores. Voy a hacer un contar sí. Vamos a seleccionar el rango, punto y coma. Recuerden que el punto y coma me permite separar los criterios de la fórmula. Y vamos a seleccionar el vendedor 1. El vendedor 1 aparece 11 veces. Si yo copio la fórmula para abajo, veo que el vendedor 2 aparece 2 veces, el vendedor 3 6 veces, el vendedor 4 tiene 4 veces y el vendedor 5 aparece 6 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que el vendedor 1 ha hecho 11 ventas, el vendedor 2 6, el vendedor 3 6, el vendedor 4 ha hecho 4 ventas y el vendedor 5 ha hecho 6 ventas. Esta es la fórmula contar.sí. Vamos a colocarlo en chequecito porque ya la logramos explicar. Hoy vamos con la fórmula sumar.sí. Con la sumar.sí lo que sucede es que
en lugar de contar la cantidad de veces que aparece un número, nos va a sumar la cantidad de números que aparece según nuestro criterio. Vamos a utilizar la fórmula sumar puntos y de la siguiente manera. Colocamos sumar puntos y vamos a seleccionar el rango que queremos que sea asociado a nuestro criterio. En este caso es el vendedor, porque yo quiero saber cuánto suma la venta del vendedor número 1. Entonces el rango tendría que ser el vendedor. El criterio lo vamos a colocar acá y quiero que me sume las ventas de ese vendedor. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Vamos a seleccionar acá vendedor, vamos a escribir acá vendedor 1 y vemos que el vendedor 1 tiene 47 ventas. Podemos utilizarlo también acá, sumar puntos y lo vamos a hacer de esta manera, igual sumar puntos y el rango con el que vamos a comparar el criterio es el nombre del vendedor. Aquí tenemos el nombre del vendedor, lo vamos a seleccionar, colocamos punto y coma y ahora vamos a seleccionar las ventas. De esa manera vemos que el vendedor 1 tiene 47 ventas, el vendedor 2 tiene 35, el vendedor 3 tiene 37, el 4 24 y el 5 tiene 33. ¿Qué pasa si yo sumo todas las ventas que ellos han tenido? Veo que me da los 176 que tengo acá en mi suma. Ya con eso hemos completado el aprendizaje de hoy. Hemos aprendido cómo ordenar en un iPad. Fácilmente también lo podríamos replicar en una computadora. Hemos utilizado una suma, hemos utilizado un contar, un contará, hemos utilizado un contar puntos y hemos utilizado un sumar puntos y. Espero que estos ejercicios les hayan servido y si les gustó, compartan, suscríbanse al canal y dejen su like. Hasta luego.